Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Tengan ustedes un feliz día de reposo y sean bienvenidos en esta mañana para que podamos, juntamente con ustedes, también podamos hacer el repaso de la lección que hemos estado estudiando juntamente con ustedes durante toda la semana. Así que en esta mañana vamos a hacer un repaso de una manera general sobre el bosquejo del estudio de toda la semana. Y para ello, sean ustedes bienvenidos en esta mañana. Y antes de iniciar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Creador y sea Él quien sea nuestra compañía y que nos pueda dar a comprender su palabra a través de su Espíritu Santo, quien es el único Maestro eficaz que nos enseñará para poderlo entender. Te invito ahí donde te encuentres, puedas doblar tus rodillas, puedas hacer un alto en tus labores o puedas acompañarnos inclinando su rostro y podamos así dirigirnos al Creador a través de la oración. Padre bendito, que moras allá en las alturas de los cielos, grande en misericordia y verdad, en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia que aún nos alcanza, Señor, a pesar que somos seres caídos, somos seres pecadores. No merecemos, Señor, tu bondad y no merecemos tu justicia, ni tu misericordia, Señor, pero en el bendito nombre de tu Hijo amado, nos das fuerza, nos das, Señor, ese don de gracia para poder continuar en este mundo lleno de pecado. Y también, Señor, te agradecemos por el don de la vida que nos concedes en esta mañana. Y aún poder estar, Señor, contigo a través del estudio de tu santa palabra. Te agradecemos infinitamente, Señor, por darnos este día, un día separado, bendito, que separaste de la creación de este mundo. Y por ello, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad una vez más de ser hijos tuyos, en el nombre de tu Hijo amado. Por eso, Señor, te agradecemos en esta mañana, que sea usted nuestro gran maestro y que nos puedas acompañar en este repaso del estudio que hemos tenido, Señor, durante la semana. Acompáñanos, son favores que te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, sean ustedes una vez más nuestra compañía para poder estar aquí haciendo el repaso de el bosquejo del estudio que hemos tenido durante la semana y también de lo cual ustedes han sido partícipes llevando el estudio, conociendo de una manera sencilla. Y el día de hoy vamos una vez más a estudiar el bosquejo de la semana. El día de hoy estaremos encontrándonos con nuestros hermanos y juntamente con ellos estaremos también profundizándonos en el estudio de una manera más práctica. Y también te invito ahí donde te encuentres el día de hoy, pases un feliz día de reposo con tu familia. Vamos a estudiar la tentación y la caída. La tentación y la caída, el versículo de Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Hemos llegado a conocer durante la semana que a través de nuestros primeros padres, por la desobediencia, entró el pecado, y así por, por un hombre representando a Adán, a la raza humana, por Adán en pecado entró, la muerte entró al ser humano, y así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el testimonio Patriarcas y Profetas, la página 30 y la página 31, dice: la obediencia perfecta y perpetua
era la condición para la felicidad eterna. Siempre ha sido y siempre lo será la obediencia perfecta y perpetua ante la ley del ser humano. Su felicidad depende de ella. Cumpliendo esta condición, nuestros primeros padres tendrían acceso al árbol de la vida. Siempre y cuando nuestros primeros padres eran obedientes a la perfecta y perpetua ley de Dios, ellos continuarían siendo felices y eternamente. Pero, cumpliendo esta condición, tendrían ellos acceso al árbol de la vida, de lo cual perdieron este privilegio, siendo desobedientes a los mandatos del Señor. Por eso perdieron este privilegio y ya no pudieron más tener acceso al árbol de la vida. La primera pregunta para esta mañana dice: ¿por qué la obediencia a Dios es vital para nuestra propia felicidad y seguridad? ¿Por qué la obediencia a Dios es vital para nuestra propia felicidad y seguridad? En el libro de Proverbios, el capítulo 6, verso 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Repetimos una vez más: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Perdón, mis queridos amigos. Entonces, vemos que en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, el capítulo 6, verso 23, vemos que el mandamiento es lámpara. Una lámpara es un objeto que te alumbra para que tú puedas caminar correctamente y no puedas tropezar. El mandamiento es una lámpara que te hace ver el camino claro por donde debes caminar. Y también dice: y la enseñanza es luz. Cuando conoces lo que el Señor, como nuestro Padre, quiere para sus criaturas, que no andemos en tinieblas, sino que andemos en la conciencia de que podamos ver el camino por donde caminar. Cuando vamos a la palabra del Señor, a través de su ley, a través de sus mandamientos, encontramos la enseñanza de que como un ser humano debe caminar de una manera correcta y a través de ello tiene una vida tranquila, una vida apartada de las cosas que el mundo nos ofrece. Y tienes una vida en paz, una vida tranquila, una vida de que no te trae fracasos, sino que al contrario te fortalece y te da felicidad en tu vida personal y en tu vida familiar. En el testimonio Alza tus ojos, en la página 351, dice: cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Podemos mostrar al mundo que la obediencia de los mandamientos de Dios trae recompensa en esta vida y también felicidad eterna en la vida futura. Qué interesante cuando leemos la pluma inspirada en esta mañana, cuando dice: cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu Santo. Diariamente nosotros, como seres creados, debemos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera, mis queridos amigos y hermanos, seremos un pueblo, no un pueblo por nombre, sino un pueblo ya establecido, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que obedece los requerimientos de la ley de Dios, un pueblo que tiene conciencia y que siempre reconoce que la obediencia perfecta y perpetua es la condición de la felicidad del ser humano.
pero para ello necesitamos tener ese precioso don, ese regalo que Dios nos ofrece, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esa manera podamos guardar este bendito mandamiento que nos trae felicidad en nuestras vidas. Y así de esa manera seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Y también dice que podemos mostrar al mundo que la obediencia de los mandamientos de Dios trae recompensa en esta vida y también la felicidad eterna en la vida futura. De esa manera, su pueblo que hoy vive aquí en esta tierra, en este mundo, que se está preparando, que una vez nuevamente está levantándose y reconociendo que los mandamientos de Dios, que son eternos, siguen en vigencia. Y así de esa manera estamos diariamente reconociendo de que si no observamos, si no guardamos, si no obedecemos los requerimientos de Dios, en lugar de tener esa dicha, esa felicidad, tendremos una ruina eterna en nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros en esta tierra reconocemos estos requerimientos de la perfecta ley de Dios, no solamente nos asegura la felicidad aquí en este planeta Tierra, sino que también nos asegurará la felicidad allá en el cielo. Si no hemos llegado a ser felices aquí en esta tierra, entonces tampoco llegaremos a ser felices allá en el más allá, en el cielo que el Señor nos ofrece. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, acá es donde nosotros debemos reconocer los principios de Dios, la ley eterna de Dios que aún sigue vigente y que acá debemos nosotros como seres humanos, aunque caídos en pecado, aunque degradados por el pecado que arrastramos por la desobediencia de nuestros primeros padres, el Señor nos da una segunda oportunidad para que podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podamos obedecer este santo mandamiento y podamos tener la felicidad aquí en esta tierra y también en la venidera. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué la obediencia a Dios es vital para nuestra propia felicidad y seguridad? Porque nos corrige y nos disciplina y nos enseña cómo debemos vivir. Nos corrige, nos disciplina y nos enseña cómo debemos vivir. La respuesta considerada para esta mañana, ¿por qué la obediencia a Dios es vital para nuestra propia felicidad y seguridad? Entonces, vamos a ir a el testimonio que acabamos de leer es Alza tus ojos, la página 351. Alza tus ojos, la página 351. Vamos a una segunda pregunta. Cuando un error, defecto o pecado nuestro es señalado, ¿qué tendencia humana debemos resistir firmemente? Cuando un error, defecto o pecado nuestro es señalado, ¿qué tendencia humana debemos resistir firmemente? En el libro de Proverbios, el capítulo 8, verso 13, vamos a leer el libro de Proverbios, el capítulo 8, verso 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El sabio Salomón nos dice de que temer a Dios es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Debemos hoy en día reconocer de qué manera el mal nos está alejando de nuestro Creador. Por lo tanto, al reconocerlo debemos apartarnos de él y debemos aborrecerlo. Dice el testimonio El Camino a Cristo, la página 40. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira.
y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Por eso es que vemos que en el libro de Proverbios 8, verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero el ser humano, cuando nosotros llegamos a cometer un pecado ante los ojos de muchas personas, nos excusamos y, y decimos de que o culpamos a otra persona o no llegamos a reconocer realmente lo que hemos hecho. Y así nos escudamos y nos exaltamos nosotros mismos. Y esto lo podemos ver en el principio, como en el estudio anterior que hemos tenido. Vemos de que cuando nuestros primeros padres cometieron la desobediencia a nuestro Creador, Eva se excusó rápidamente en la serpiente y lo acusó directamente a Dios diciéndole: la serpiente que tú creaste, ella me engañó. Cuando Eva se convirtió en un agente para que pueda engañar a su esposo, también Adán se excusó ante Dios diciéndole: la mujer que tú creaste, la mujer que me diste por compañera, ella me engañó. Y ese es el resultado de que hoy tenemos cuando nosotros en nuestra actualidad cometemos algún mal o desobedecemos el mandato de Dios, nos excusamos de lo que hemos hecho. Por eso el testimonio Camino a Cristo, la página 40, dice: el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Vemos que este ángel rebelde llegó a ser uno de los primeros seres creados que en el cielo se reveló, teniendo también este mismo espíritu que le implantó a nuestros primeros padres. Dice: y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Vemos entonces, mis queridos amigos, que el arrepentimiento verdadero, dice, induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Debe ser nuestro reaccionar de cada uno de nosotros cuando hacemos o cometemos esta desobediencia ante Dios. La pregunta dice: cuando un error o defecto o pecado nuestro es señalado, ¿qué tendencia humana debemos resistir firmemente? La justicia propia. La justicia propia debemos resistir porque es lo primero que se nos viene en mente. El yo. Nos victimizamos en lugar de reconocer nuestro pecado cometido. Por eso que esta tendencia humana que tenemos, esta justicia propia, este yo debe ser abatido por el poder del Espíritu de Dios. Porque si no, seguiremos exaltándonos a nosotros mismos, excusándonos de nuestro pecado, y así de esa manera nos llegamos a ensalzar a nosotros mismos y no reconocer nuestras faltas que hemos cometido. Entonces la respuesta considerada para esta mañana: la justicia propia, o sea, el yo. Es lo que debemos resistir firmemente ante la tendencia del pecado. Muy bien, mis queridos amigos, en esta mañana estamos haciendo el repaso del estudio de la semana, cuyo título: la tentación y la caída. En esta tercera pregunta que tenemos para hoy: ¿en qué sentido nos es bueno tener nuestros ojos siempre abiertos? ¿En qué sentido nos es bueno tener nuestros ojos siempre abiertos? En el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 12,
Dice la santa palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una recompensa que el ser humano recibirá cuando soporte la tentación. Ahí es el momento donde nosotros debemos tener nuestros ojos bien abiertos cuando el enemigo nos tienta. Cuando el enemigo quiere hacer daño a la criatura, es donde nosotros debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta y reconocer el daño que quiere hacernos el adversario. En el testimonio Joyas, tomo 1, la página 108, dice: en estas horas angustiosas debemos aprender a confiar y a depender únicamente de los méritos de la expiación, y en toda nuestra impotente indignidad fiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Cuando el enemigo nos quiere hacer caer, cuando el enemigo nos tienta a cometer el pecado a nosotros, los seres humanos, es el momento donde nosotros debemos tener nuestros ojos bien abiertos, estar en guardia, estar atento y reconocer lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Allí es el momento donde nosotros debemos desconfiar totalmente de nosotros y confiar o depender totalmente de nuestro Salvador, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que le puede hacer frente al enemigo, ya que nosotros, degradados totalmente, perdiendo la fuerza, así como lo perdieron nuestros primeros padres, no lo podemos nosotros resistir. Es por eso de que ante la tentación debemos desconfiar de nosotros y depender totalmente de Cristo. Por eso dice que en esas horas angustiosas debemos aprender a confiar, a depender únicamente de los méritos de la expiación, y en toda nuestra impotente indignidad fiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. La pregunta dice: ¿en qué sentido no es bueno tener nuestros ojos siempre abiertos? ¿En qué sentido no es bueno tener nuestros ojos siempre abiertos ante la tentación? Solo debemos depender de Cristo ante la tentación, y solo debemos depender de Cristo. La pregunta o la respuesta considerada para esta segunda pregunta. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Por qué es una bendición? ¿Por qué es una bendición que el árbol de la vida fuera vedado después del pecado? Muchos podemos decir que Dios fue un Dios que privó de este beneficio al ser humano, pero debemos reconocer lo que fue una bendición para nuestros primeros padres y también para nosotros, porque si no hubiese llegado a una situación muy difícil, si es que no fuera o no hubiese sido prohibido el árbol de la vida ya con nuestros primeros padres que habían caído en desobediencia. En el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 22, dice la palabra del Señor. Génesis 3, 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Llegamos al conocimiento, mis hermanos, de que ya nuestros primeros padres habían desobedecido los requerimientos de la ley de Dios, ya no decidieron seguir obedeciendo, por lo tanto se habían convertido en unas criaturas desobedientes y habían
llegado a ser tentado y cometido el pecado, ahora ellos tenían que ser apartados del árbol de la vida, porque al comer el árbol de la vida ellos prolongaban su vida, de lo cual vamos a leer en el testimonio Confrontación, la página 15. Confrontación, la página 15 dice: Adán fue conducido fuera del Edén, y los ángeles que antes de su transgresión habían sido señalados para guardarlo en su hogar del Edén, fueron ahora designados para guardar las puertas del paraíso y el camino hacia el árbol de la vida. Y atento aquí, mis hermanos, para que no pudieran volver tener acceso al árbol de la vida e inmortalizar así el pecado. Se hubiesen convertido en seres pecaminosos, inmortales, si seguían ellos comiendo del árbol de la vida, estando ya en ese estado de desobediencia. Entonces, ¿por qué es una bendición que el árbol de la vida fuera vedado después del pecado? Para que Adán no se vuelva un ser pecador inmortal. Para que Adán no se vuelva un ser pecador inmortal. Vamos a una segunda, a una quinta pregunta, A una quinta pregunta dice: cuando vemos los amargos resultados del pecado, ¿qué ánimo nos es dado? En el libro de Mateo capítulo 6, verso 28, vemos los afanes que hoy en día llegan hacia la persona. Esos afanes que tienes tú y tengo yo como ser humano. En el libro de Mateo, el capítulo 6, verso 28 y verso 30, dice: y por el vestido, vamos a leerlo desde el versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos queridos, el ser humano, desde que el pecado ingresó con nuestros primeros padres, los afanes y la ansiedad nos agobian hoy en día. Vivimos por el pecado angustiados, afanados, el qué vamos a comer el día de mañana, qué vamos a vestir, nuestra ropa ya se envejece, ya no tenemos en nuestros hogares el alimento material, y de esa manera el ser humano nos agobiamos, nos angustiamos, la ansiedad viene hacia nosotros. Todo esto vino por causa del pecado, porque en el principio nuestros primeros padres lo tenían todo, pero por la desobediencia a su santa ley, el pecado ingresó y fue maldecido tanto la serpiente, Eva y Adán. Y hoy en día tenemos toda esa decadencia en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias, y es la ansiedad que nos lleva hoy en día a vivir separados de Dios, preocupados en las cosas del mundo, preocupados en qué vamos a vestirnos y en qué vamos a mantenernos materialmente. En el comentario bíblico, el tomo 1, la página 1099, dice: pero el delicado color y perfume de las flores, podemos saber que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado totalmente de la tierra. Pero en el delicado color y perfume de las flores, podemos saber que Dios todavía nos ama, que su misericordia no se ha retirado totalmente de la tierra. Cuando vemos toda esta decadencia en nuestras vidas y vemos estas delicadas flores, sus perfumes
que tienen hoy en día de repente en sus hogares, sus jardines. Cuando tú sales a la naturaleza, sales al campo y encuentras los árboles con su hermoso follaje, encuentras a las rosas, encuentras a las flores y a diferentes especies que emiten una fragancia agradable ante nosotros. Podemos decir que el Señor aún todavía nos ama, que no nos ha abandonado totalmente a pesar de la desobediencia. A pesar que hoy en día seguimos como seres humanos desobedeciendo los requerimientos de la santa ley de Dios. Hemos llegado, hermanos queridos, a una etapa, a un estado de que nos hemos olvidado totalmente de los requerimientos de la ley de Dios, de sus preceptos, de sus normas, que hoy en día debe el ser humano mirar y saber de que estamos caminando de una manera errada. Y debemos reconocer que los principios y el gobierno de Dios es eterno. Y esa desobediencia es lo que nos está llevando a la perdición, al fracaso, a la ruina y, por no decirlo, a la maldición. Pero aún así, en su infinita misericordia, nuestro Señor es justo y misericordioso. Su misericordia nos alcanza aún todavía y podemos decir, cuando vemos las flores en los campos, cuando vemos la naturaleza, podemos decir que nuestro Señor aún todavía nos ama. Siendo desobedientes, aún su misericordia nos alcanza. Siendo transgresores de su ley, aún hace salir el sol para buenos y malos. Aún seguimos respirando. Esa es la misericordia de nuestro Dios, que aún todavía nos ama, dice, y no se ha retirado totalmente de la tierra. Respondiendo a esta pregunta, cuando vemos los amargos resultados del pecado, ¿qué ánimo nos es dado? Que nuestro Dios aún nos ama, que nuestro Dios aún nos ama. Y como última pregunta, ¿cuál es la consecuencia de nuestros pecados? Romanos, el capítulo 6, verso 23, nos lleva de que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el testimonio, a fin de conocerle, la página 253, dice: Adán y Eva se persuadieron a sí mismos de que un acto tan insignificante como comer de la fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencias tan terribles como las que Dios les había anunciado. Interesante, podemos ver el pensamiento de que Adán y Eva, al decirnos que por desobedecer, acercarnos y comer esa fruta, sería tan capaz nuestro Dios o nuestro Creador de una ruina que puede alcanzar a muchas generaciones. Mis queridos amigos y hermanos, en nuestros pensamientos podemos poner o podemos nosotros pensar y decir, ¿tan pequeña cosa es capaz de que Dios actúe de esta manera? Y nos podemos excusar, mis queridos amigos, pero pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Adán y Eva se persuadieron a sí mismos de que un acto tan insignificante como comer de la fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencias tan terribles como las que Dios le había anunciado. Pero ese pequeño acto era pecado, la transgresión de la ley inmutable y santa de Dios, y abrió las compuertas de la muerte y de indecible calamidad para nuestro mundo. Siglo tras siglo han ascendido del mundo continuas exclamaciones de duelo, y toda la creación gime y se retuerce de dolor como consecuencia de la desobediencia del hombre. Podemos ver de que la consecuencia de nuestros pecados, mis queridos amigos, es la vida eterna. Es la muerte eterna. Estamos expuestos, mis queridos amigos y hermanos, cuando nuestras consecuencias de la desobediencia a los mandatos de Dios solamente nos traen muerte, solamente nos traen miseria, nos traen tristeza. Por eso vemos que
En el estudio también anterior, cuando el pecado entró, todos los árboles, ni una hoja se caían. Pero cuando el pecado entró, comenzaron a caerse las hojas. Y Adán y Eva vieron ese acontecimiento y sintieron tan amarga pena como ver las hojas que se caían. Y vemos hoy en día nosotros, por la desobediencia, cómo nuestros seres queridos van al descanso, cómo nuestros seres queridos afrontan una enfermedad por la desobediencia a las leyes naturales de nuestro Creador. Vemos enfermedades por todos lados, vemos que el cáncer está matando a nuestros seres queridos, vemos cómo la desobediencia en el licor, cómo vemos a nuestros seres queridos, a las personas que más amamos, están siendo llevadas a un tribunal, están siendo llevadas a un calabozo de una cárcel, están siendo internadas en un hospital, están siendo tratadas por personas solo por nuestra desobediencia a la ley de nuestro Creador. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana, yo te invito de que puedas acercarte al Señor también y puedas reconocer de que su gobierno de Dios es un gobierno que, que trae solamente una bendición para sus hijos, que quiere de que sus hijos vivan felices obedeciendo sus órdenes, sus mandatos, sus leyes, pero nosotros hemos llegado a un nivel de que nos hemos olvidado totalmente. Podemos decir que el pecado nos aparta de Dios y trajo la miseria al mundo entero, pero si pasamos la prueba hoy recuperaremos nuestro hogar edénico, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, la consecuencia de nuestros pecados nos trae muerte eterna a todos nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, que tengan un hermoso día de reposo el día de hoy, que lo pasen de lo mejor con sus seres queridos, con nuestros hermanos que se reúnen en diferentes lugares de este mundo, y así como nuestros primeros padres, cuando fueron dados la ley de Dios allá en el huerto del Edén, podamos hoy en día reconocer que esa bendita ley de Dios sigue vigente y como pueblo de Dios el día de hoy podamos regocijarnos guardando este día de reposo para beneficio de nosotros. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que el Señor Jesucristo pueda bendecir sus hogares y sus reuniones el día de hoy. Con su servidor será hasta un próximo estudio. Muy buenos días.